Mi nombre es Heidi Morales Conde y yo les voy a hablar sobre Thomas Kuhn. Fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. En 1962, Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada en ese entonces. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Lo que él dice es que se hace un cambio en dos fases diferentes de desarrollo científico. En un primer momento hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llama paradigma. Para terminar, Kuhn nació en Cincinnati, fue hijo de Samuel Kuhn, ingeniero industrial, y Maynard Strauss Kuhn, ambos de origen judío. En 1994 le diagnosticaron cáncer de pulmón, falleciendo así en 1996. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre la ciencia normal. Pues, ¿qué es la ciencia normal? Pues es donde una paradigma, que es la concepción de ideas, teorías o metodologías, es aceptada por una comunidad científica por un tiempo determinado. Con la aceptación del paradigma anteriormente mencionada, se inaugura el periodo de ciencia normal, donde se tratará de resolver algunos problemas, por dicho, se tratarán de resolver enigmas. Cabe resaltar que cada disciplina va a tener sus propios enigmas y también su propia manera de resolverlos, siempre teniendo en cuenta la paradigma anteriormente aceptada por una comunidad científica. Ahora, si estos enigmas todavía no se encuentra una solución o no hay manera de descartarlos, a esto se le denomina anomalías. Si estas anomalías siguen en aumento y todavía no hay ninguna solución, acá para Kuhn se inicia un periodo de crisis. El periodo de crisis en sí es donde se desconfía del alcance y la vigencia del paradigma. Esto podría llevar al cambio de la paradigma por otra. Este cambio que se está haciendo de una paradigma por otra, porque la paradigma anterior no podía resolver las anomalías que seguían aumentando y seguían persistiendo, para Kuhn se le denomina una revolución científica. Cabe resaltar que todo esto sucede todavía en la ciencia normal, mientras todavía la paradigma todavía está en vigencia, o sea, todavía no ha sido cambiada por una nueva. Crisis de un paradigma. El problema con el narcisismo es que con base a este paradigma se organizó todo un mundo, que hubo millones y millones de personas, cuya vida fue organizada con base a este, y lo que ofrecía era precisamente la producción socialista, la abundancia socialista y por supuesto el reparto socialista. Pero desgraciadamente ninguna de las tres promesas llegó y hubo un momento en el que el sistema fundamentó ese paradigma se derrumbó de manera estrepitosa. No se pudo sostener que el paradigma es el correcto y que la realidad histórica es que la que está equivocada. Eso es idealismo, eso es metafísico. La persona dijo esto: yo he predicado durante años con la mayor convicción ese modelo, ese paradigma, y cuando se derrumbó la Unión Soviética allá en noviembre de 1989, entonces se quedó como un jugador de béisbol, sorprendido con la segunda y la tercera base, ¿verdad? Sin poder regresar a la segunda ni llegar a la tercera. Eso fue lo que dijo la persona y esto fue mi parte. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eddie Alonso. Me toca hablar sobre la evolución de la noción de paradigma, sobre el filósofo científico Thomas Kuhn. Son cruciales aspectos tales como las comunidades científicas, las convicciones, las creencias, lo histórico en el cual padecen estas vías.
Esto quiere decir que la ciencia no es solo la formulación de leyes, sino también que comparten la misma comunidad en términos, el lenguaje, la socialización, la formación. Por otra parte, John Woo afirma que la ciencia no es una sucesión continua y acumulativa, sino que también es una característica de dos o más grandes momentos. Bueno, profesor, a mí me toca hablar sobre los paradigmas como soluciones ejemplares. Los ejemplares son ejemplos estándares de resolución de algún problema destacado que sirven como modelo para resolver otros problemas más complejos. Atena, página 15. Se le denomina a una agrupación de cuestionarios que sean modelos que hoy en día los estudiantes van encontrando de acuerdo a la evolución en la educación científica. A ello se refiere la solución ejemplar. Por lo tanto, esto ayuda a manera eficaz y eficiente para poder ampliar la teoría en los momentos de ejemplaciones, un cambio en nuestra sociedad. Pareciera que nos encontramos dos tipos de procesos, que uno es continuo y otro es gradual. Para Thomas Kuhn, las características de los paradigmas como el conjunto de ideas que van más fácil la comunicación dentro de la comunidad, pues ellos también se les autodenomina como solución ejemplar. La comunidad científica a quienes se les refiere y como son, pues se les refiere como son, pues refiere a los siguientes: a las personas que participan en una eficiencia científica. Otro es que han absorbido la misma biografía técnica. El siguiente es entre sí mismos se observan y son vistos como responsables de investigación de un conjunto de objetivos y comunes. Otro es que hoy hay diferentes escuelas de pensamientos. También tenemos que los paradigmas están vinculadas a una importancia e influencia en las tareas que realizan los científicos, ya que forman parte de la comunidad, que incluye un diverso profesional y cognitividad, que determina una gran medida el tipo de actividades que deben desarrollarse. Kuhn denomina los paradigmas que determinan matrices disciplinarias, disciplinado al hecho a quien participa una disciplina y posee algo en común, por ejemplo, un conjunto de creencias, los valores y técnicas, entre otras. Gracias. La inconmensurabilidad. ¿Qué es la inconmensurabilidad? En filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad es la imposibilidad de comparación de dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Si dos teorías son inconmensurables, entonces no hay manera de compararlas y decir cuál es mejor y correcta. En primer lugar, la inconmensurabilidad local es una categoría semántica, no epistemológica ni ontológica. Según Kuhn, siempre la refiere al lenguaje vinculándola con la cuestión de cambios de significado. En segundo lugar, la inconmensurabilidad es una propiedad de oraciones o enunciados, nunca de proposiciones y términos. La obra de Kuhn sugiere persuasivamente que se debe tomar en serio la idea de que comunidades científicas diferentes, con diferentes paradigmas, es decir, con diferentes concepciones básicas, diferentes estándares de evaluación, diferentes normas metodológicas y diferentes presupuestos metafísicos, en un sentido literal, viven en mundos distintos. ¿En qué sentido Kuhn presenta la idea de inconmensurabilidad y por qué es tan importante? Es importante porque el elemento conceptual que nos permite criticar, opcionarse críticamente en relación a la ciencia como una empresa solamente racional y solo cuando permita sostener la idea de una ciencia que progresaba a lo largo del tiempo y que aún daba el conocimiento.